La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 7 versículo 16. Tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que esos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El 19, provocaránme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Amados hermanos, es un mensaje, hermanos, pues, que tenemos que ser entendidos, amados hermanos. ¿Por qué razón Dios nos habla una y otra vez? ¿Y por qué nos da este tipo de mensajes? Sabemos, como hemos estado diciendo y se ha estado diciendo, y sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles espiritualmente. Hay una crisis espiritual en el pueblo de Dios. Amén. Hay un enfriamiento, hay una indiferencia, no en todos, pero en algunos. Amén. Siempre Dios tiene un remanente fiel, un remanente que le busca con todo el corazón, que sigue adelante, vengan pruebas o no vengan, sigue adelante, siempre poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y quiero que, hermanos, que nosotros entendamos por qué Dios nos habla, pues porque nos ama. Y el título del mensaje es: no ores más por este pueblo. No ores más por este pueblo. Ese es el título del mensaje en esta hora. Dios, hermanos, desde luego que sabemos en las Escrituras que siempre manda orar por el perdido, manda orar por unos y por los otros. Amén. Dijo, de hecho, es pecado no orar por el pueblo de Dios. Samuel el profeta dijo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar, de rogar por vosotros. Dijo: lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, el que no ore yo por vosotros. Amén. Es pecado no orar por el pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor, ese es el deseo del Señor, la voluntad del Señor. Y sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero así como Dios ese sentir, y sabía Samuel que era pecado no orar por el pueblo, también un día Dios le dijo a Samuel: no ores más por el rey Saúl, porque yo ya lo he desechado. No ores más ya por él, habiéndolo yo desechado. Qué tremendo, hermanos, es esto. El hecho de que pues llegue alguien, una persona, una familia, una congregación, una nación, llegue a tal grado de que Dios se canse después de tanta oportunidad, porque Dios no se cansa inmediatamente. Dios, o sea, me refiero a un límite hasta donde dice ya basta, porque sabemos que Dios no se cansa y que su misericordia es grande, que es más grande la misericordia de Dios que la altura que hay de los cielos hasta la tierra. Es grande, es infinita. Pero llega un momento, hermanos y amigos, que el Señor dice ya basta. ¿Por qué? Porque Él ha estado extendiendo sus brazos a un pueblo, como le decía, de la nación de Israel, a un pueblo rebelde y contradictor, extendiendo sus brazos continuamente a un pueblo que no le quería oír, que no le quería escuchar. El mismo Cristo vino, amén, y a Él no lo recibieron. Dijo el Señor: oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieses el tiempo de tu visitación, si supieses cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Es algo terrible, algo tremendo cuando llega a pasar esto. Usted pueda pensar que en este tiempo no pueda pasar eso. Pues sí puede pasar, porque Dios es el mismo, hermanos. La gracia de Dios es grande, es preciosa, es maravillosa. Pero hay que honrar al Señor, y más nosotros que conocemos al Señor, que conocemos su palabra. Nosotros tenemos que comprender que Dios tiene que ser honrado, respetado. Y si Él dice venid a mí, tenemos que ir a Él. Si Él dice allegaos a mí, tenemos que allegarnos a Él. Si Él dice volveos a mí, tenemos que volvernos a Él y buscarle de todo corazón, con un corazón contrito y humillado.
Porque el Señor lo que quiere es que estemos con Él, que estemos en su presencia, pero que lo honremos, que esté Él en primer lugar en nuestra vida. Es difícil imaginar esta situación cuando alguien ya, el Señor en su decisión ha decidido ya no darle más oportunidad. ¿Por qué? Porque ya se le dio muchas oportunidades. Yo he escuchado testimonios de personas que Dios les ha dicho a hombres de Dios: ya no ores más por él, ya no ores más, no más misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer endurece su corazón y se cree más importante que Dios y cree que hay que rogarles. Y aún gente que hasta rogándoles no quieren, rogándoles no quieren buscar a Dios, cuando lo único que Dios quiere hacerle al hombre es hacerle bien. Dios una y otra vez podemos ver en la Biblia cómo le habla a su pueblo, cómo cuando se apartaba de él siempre los invitaba primeramente a volver a él, a arrepentirse, a dejar el pecado, a apartarse de su pecado y que le buscaran. E inclusive el Señor en muchas oportunidades Dios les mandaba castigos, les mandaba juicios terribles, les mandaba mortandad, pestes, les retenía el agua, como en esta ocasión en el capítulo 7. Amén. El Señor les estaba hablando, estaban pasando por una situación difícil, terrible, tremenda, pero ellos no habían querido, amados hermanos, volverse a Dios. En el libro de Amós, en el tiempo de Amós, el Señor les mandó plagas, les mandó mortandad, les mandó hambre, y ni aún así, dice, todo eso lo hizo el Señor para que se volvieran a Él. Pero ni aún así se quisieron volver a Él. Entonces el Señor les dice ahí en Amós 4:12: aparéjate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Porque les estuvo mandando diferentes pruebas, diferentes juicios para que se volvieran a Él, no para que se apartaran más, no para que se alejaran más. Es algo terrible cómo a veces las pruebas alejan a las personas de Dios, cuando lo que el Señor quiere atraernos a Él, para que le busquemos, para que nos humillemos en su presencia, para que, hermanos, tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Pero dice la Biblia: no te volviste a mí, dice el Señor ahí en Amós. El pueblo no quiso volverse a Dios. Entonces dijo el Señor: no te quieres volver a Dios, entonces prepárate para el encuentro con tu Dios. Yo voy a salir al encuentro contigo y no va a ser para nada bueno. Porque el Señor nos estuvo hablando, le estuvo hablando y hablando. Y así Dios nos habla y le habla a cada uno de nosotros, nos habla individualmente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Le amamos como al principio? Quizá usted pueda pensar: pues no, pues realmente nosotros no estamos haciendo tanto mal como esta nación de Israel, que se volvían a los ídolos. Quizá usted pueda pensar que lo que usted hace no tiene mucha importancia de los ojos de Dios, pero Dios para Él todo tiene importancia. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que queremos? ¿Le amamos realmente? Quizá nos parece poca cosa no amarle al Señor. ¿Qué dice el Señor? Que el que no amara al Señor Jesucristo sea ¿qué? Otra vez, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. No está diciendo, y sabemos que es pecado la fornicación, el adulterio y todas esas cosas graves, borracheras y maldades y cuántas terribles que hay. Pero simplemente el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Todo el mundo dice que amar a Dios, pero el Señor fue claro cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Es terrible, hermanos, como, hermanos, la persona siempre el creyente trata de justificarse. Cuando no podemos justificarnos delante de Dios, tenemos que comprender que vamos a enfrentarnos a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Repito, usted pueda pensar que lo que usted está haciendo no es tan grave, pero el pecado que yo veo hoy en medio del pueblo de Dios es que han dejado su primer amor. Han dejado de amar al Señor sobre todas las cosas. Tienen en primer lugar otras cosas antes que el Señor. ¿Y qué? ¿Y cómo veo yo eso? Pues por su actitud, su forma de venir a la casa del Señor. Y a mí me preocupa este pueblo. También me oro por por el pueblo en general del Señor, pero el Señor me ha encargado de este pueblo, y yo le pido al Señor: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, y ten misericordia, Señor, que no se pierda, que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento y orando y pidiéndole al Señor. La iglesia de Éfeso
Ellos tenían muchas cosas buenas, pero tenían una cosa muy mala que el Señor los reprendió duramente. Dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice: por lo tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré preso a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Te voy a quitar el candelero. ¿Qué era el candelero? Ahí en el Apocalipsis, el candelero eran cuando Juan vio los 7 candeleros, el Señor le dijo que eran las 7 iglesias. Entonces le dijo: yo te voy a quitar tu candelero, te voy a quitar como iglesia, porque Dios es un Dios serio. ¿Qué pecado estaban haciendo, amados hermanos? ¿Qué pecado estaba haciendo la iglesia de Éfeso? Simple y sencillamente ya no amaban al Señor con todo su corazón como lo amaban al principio. Cuando el Señor los había salvado, estaban llenos de gozo, y primero era el Señor. Primero era el Señor antes que nada ni que nadie. Amaban profundamente al Señor, pero luego pues empezaron a enfriarse. Entonces ya las cosas del mundo son más importantes para algunos que habiendo comenzado bien, ahora ya tienen sus ojos puestos en las cosas de aquí debajo de la tierra. También la iglesia de Pérgamo, si tenía dentro de su iglesia a los que tenían la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Estoy dando esos ejemplos, hermanos, porque a veces pensamos que si vemos solamente el Antiguo Testamento, decimos: no, pues ¿a quién se le ocurre, ¿verdad?, estar adorando ídolos? Eso sí está muy mal. Pero no nos vemos a nosotros, nuestra actitud, cómo estamos manejándonos hoy, el día de hoy, y pensamos que lo que hacemos no tiene importancia para Dios. Pero para Dios todo tiene importancia. Sobre todo que le amemos. El primer y grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No todos ahí desanimados, muy apenas y en rastra. Dios quiere que usted lo ame con todo su corazón, que se vea que usted lo ama. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué hermoso es ver cuando alguien le demuestra a uno cariño, que le demuestra un amor, que lo hacen de una manera efusiva. Se siente uno muy bien, muy bonito, ¿verdad?, con la familia, o con algún hermano que le demuestra mucho cariño, mucho aprecio. Es algo hermoso, pero es algo triste cuando la persona es indiferente. Así a veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero somos indiferentes con Él. ¿Cómo está nuestro amor con Dios? Quizá no andas adulterando ni fornicando todavía, pero poco falta, porque te has ido apartando del Señor poco a poco, y Dios nos habla y nos sigue hablando día con día con amor, con misericordia. Israel, vuélvete a mí, pueblo de Dios, volvámonos a Dios, porque Él quiere hacernos bien, porque Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según fueren sus obras. La iglesia de Pérgamo, ¿qué pecado estaba haciendo? Simple y sencillamente que tenían ahí la doctrina de Balaam y las de los Nicolaitas, las cuales Dios aborrecía. El Señor Jesucristo aborrecía esas doctrinas. Ese era el problema en la doctrina, para que vean que todo es importante para Dios. Y Dios le dijo a los de Pérgamo: arrepiéntete, porque de otra manera vendré preso a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti preso pronto. O sea, había un plazo. No es arrepiéntete cuando tú quieras, no, es arrepiéntete ya, porque si no voy a venir y voy a pelear contra ti. Así dice el Señor en su palabra. No es palabra de Joel ni de nadie más, es palabra del Señor. Así dice el Señor, tenemos que arrepentirnos, porque si no, el Señor va a venir y va a pelear contra nosotros. Hay un plazo, un tiempo definido, no es indefinidamente. La iglesia de Tiatira también: mas tengo unas pocas cosas contra ti, en Apocalipsis 20, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. He aquí yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. O sea, ese es el Dios, el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. No es otro, no es un Dios diferente. Dios es inmutable.
Él no cambia, amados hermanos. Tenemos que temer a Dios, tenemos que tener temor de Dios y respetarlo y honrarlo. Dios no es Santo Claus, Dios es un Dios terrible en lo es hacedor de maravillas. Que cuando Isaías vio la gloria de Dios, él cayó, hermanos. Dijo: soy hombre muerto porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Juan vio a Cristo, ¿verdad?, en toda su gloria, también cayó como muerto a sus pies. No podemos, hermanos, tratar a Dios como algo cualquiera. Tenemos que honrarlo y respetarlo. Más responsabilidad tenemos nosotros que conocemos a Dios. ¿Sabe usted que tenemos más responsabilidad? Dios nos va a llamar más a cuentas que a los del mundo. Así es Dios. Cuando Dios castigó a Nadab y a Abiú, dijo: me voy a santificar en mis cercanos, en los que están más cerca de mí. Es con los que yo me voy a santificar. O sea, voy a mostrar mi santidad, que yo soy santo con mis allegados, con los que están más cerca de mí. Los que están en el mundo, ellos están perdidos, ellos no saben, pero usted conoce a Dios, sabe quién es Dios. Debemos de honrar a Dios, debemos de temer a Dios y darle honra, gloria y alabanza. Servirle con temor y con temblor, con mucho temor y temblor. Señor lo mataría. No está jugando el Señor. Y esto ya es en el tiempo de la gracia. Porque no pensemos que Dios ha cambiado. Dios es el mismo. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. A la iglesia de Sardis, repito, porque a veces pensamos que lo que hacemos no tiene mucha importancia. Porque claro, no estamos adorando ídolos, que era principalmente el pecado que cometía la nación de Israel. La iglesia de Sardis dice: sé vigilante, confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Amén. Ahí dice el Señor: sé vigilante y confirma las obras, porque he visto que tus obras no son perfectas. ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Nuestra vida, nuestra entrega delante del Señor, ¿están perfectas? Dice: yo no he hallado que son perfectas. Arrepiéntete. Bendito sea el Señor para siempre. Sí, y guarda lo que has recibido. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti, y te vas a quedar. Tenga Dios misericordia. Tenga el Señor misericordia, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo al Señor: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El que quiera ser salvo, bien puede ser salvo y escapar de la ira que ha de venir. El Señor hablando dice: huid de la ira que ha de venir, y huid y huid. Y algunos y siguen igual, amados hermanos, igual, como si no pasara nada, como si Dios no nos estuviera hablando ni diciendo nada. El Señor nos habla porque nos ama, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro de los pecados que también podemos ver en el día de hoy, dentro del pueblo que se dice cristiano, es el pecado de la Odisea. ¿Cuál era el pecado de la Odisea? Ahí en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Simple y sencillamente, yo no hago nada, ni para allá ni para acá. Simplemente soy neutral, tibio completamente. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca, para que vea usted que aún el no hacer nada es pecado a los ojos de Dios, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Hay tibieza en nuestra vida? ¿O amamos al Señor tremendamente, profundamente? ¿O ponemos al Señor en primer lugar? Es muy sencillo, hermanos, saber cómo está nuestra vida. No se necesita mucha inteligencia. Usted debe saber cómo está delante de Dios. Y si el Señor nos habla, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos habla con misericordia, con amor. Y a este pueblo, con Israel, Dios se cansó de este pueblo que les estuvo hablando y hablando y no quisieron, fueron obstinados. Aún les decía Jeremías: parados en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron: no andaremos. Mire cómo es la gente, y la gente sigue siendo igual, nomás que ahora con otras cosas,
con otras justificaciones. Qué tremendo. Qué tremendo. Hay gente que dice, no, pues a mí, ¿cuántos les gusta que les hablen con la verdad? ¿Hay alguien que le gusta que les hablen con mentiras? Hay gente que le dice, no, a mí hábleme con la verdad, y luego uno les habla con la verdad y se enojan. Qué tremendo. ¿Cuántos somos así? Que cuando nos hablan con la verdad nos enojamos, cuando debemos de darle gracias al Señor porque Dios nos está hablando cuando se trata de la palabra del Señor. Cuando se trata de la palabra del Señor, del reino del Dios, dice: servir a Jehová con temor y con temblor. Servirle con temor y con temblor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Uno sirviendo a Dios con un pie en el mundo y otro aquí en la iglesia, para no perder, vamos a decir, la tranquilidad. Porque algunos tienen a Dios simplemente algo, o el venir a la casa del Señor como algo pues rutinario, algo como para pensar o hacer creer a nuestra conciencia que estamos bien. Pero realmente tenemos que examinar y pedirle a Dios: examina, oh Dios, mi corazón, y pruébame y ve si hay en mí camino de tortuosidad, y guíame por el camino eterno. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos al mundo, o servimos a las tinieblas. Repito, hay gente que dice: no, eso es del antiguo. Quiero hacer mucho énfasis porque esa es una de las cosas que hoy se oye mucho. No, eso es del Antiguo Testamento. No, eso es del Antiguo. Entonces Jehová no es nuestro pastor. Jehová no es nuestro pastor. Si no tiene validez el Antiguo Testamento. Toda la Biblia tiene validez. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Si Dios nos habla es porque Dios quiere que pongamos atención y que le sirvamos con todo el corazón, porque Él quiere que usted y yo nos salvemos y que estemos para siempre en su presencia. ¿Qué tiene que hacer Dios para que podamos entender, hermanos? Ya les decía, en el tiempo de Amós, Dios les mandó muchos juicios y no, ni aún así dice: no te volviste a mí. Mandó hambre, peste, destrucción, y no se volvieron a Dios. Dijo: entonces vamos, ven, prepárate para el encuentro con tu Dios. Imagínense que el Señor nos diga: ven al encuentro con tu Dios. ¿Cómo lo presentaremos delante de Dios? Que nos ponga en la balanza. ¿Cómo estaremos delante de Dios si Dios nos pone en este momento en la balanza? Usted puede decir: no, pues voy a salir mal. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos? Podemos reconocer, pero de eso no sirve de nada. Usted sabe que si Dios lo pone en la balanza, ¿cómo va a salir usted delante de Dios? ¿Sabe o no lo sabe? Yo sé cómo voy a salir. Si sé que estoy mal, tengo que acercarme al Señor y pedir y arreglar cuentas con Dios. Ahorita que hay tiempo, que hay oportunidad, que el Señor está hablando con misericordia, con amor. El apóstol Pablo, sabiendo pues, entendiendo las cosas del reino de los cielos, él no dijo: no, pues yo me voy a irme a un jacuzzi. ¿Qué decía el apóstol Pablo para no perderse? Para que no siendo que habiendo predicado a otros, él no se perdiera. ¿Qué hacía? Se iba a un masaje, que le dieran un masajito. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dijo: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿De qué sirve esta palabra, hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros esta palabra? Nada. Que nosotros tenemos que disciplinarnos delante del Señor y someternos a Dios, sabiendo que hay una corona gloriosa allá en los cielos, que lo que ofrece este mundo es nada. Es nada, el Señor lo va a fundir. El Señor quiere que usted y yo pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Quiere que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque eso es lo que verdaderamente tiene valor, vale, cuesta y va a permanecer. ¿De qué le va a servir a usted haber granjeado todo el mundo, haber hecho cuánta cosa aquí en este mundo y perderse? ¿De qué va a servir? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos salvarnos? Me decía un pastor: yo quiero que el Señor me ponga delante de gente que tenga hambre de oír su palabra. Qué tremendo, porque digo, porque la que tengo no tiene hambre. Es algo terrible, hermano, predicar a alguien que no tenga hambre ni sed de Dios. Gloria a Dios, porque aquí hay un pueblo, un remanente que tiene hambre y sed de Dios, que se esfuerza, que quiere más y más de Cristo cada día, y que busca a Dios, y que busca a Dios con temor y temblor.
Pero aquí el deseo del Señor y mi deseo es que nadie se pierda. Que nadie se pierda, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué terrible que el Señor diga: ya no ores más por ese pueblo, o no ores más por tal o cual persona, porque ya hice todo. Se cuenta que un pastor estaba evangelizando a una persona, lo evangelizaba, lloraba mucho por esa persona. Y un día, y esta persona no hacía caso, no, seguía en su pecado y en su maldad. Y un día esta persona le dijo: pastor, ore por mí porque tengo una aflicción muy grande. Dijo: no voy a orar por ti, ya no voy a orar por ti. ¿Cómo? ¿Por qué, pastor? Dijo: porque he orado muchas veces por ti, te he predicado muchas veces el evangelio y tú no le crees a Dios. ¿Cómo me pides ahora que ore por ti si no le crees a Dios? Qué terrible, hermanos. ¿Usted cree que Dios va a obrar cuando alguien no le cree? Cuando Dios muchas veces le ha hablado a usted, me ha hablado a mí, y yo no le creo a Dios, no obedezco a Dios. Pero sí quiero que en el momento de la prueba, de la aflicción, Dios me ayude. Yo quiero que en el momento de la prueba Dios me ayude, tenga misericordia de mí. Yo creo que usted también tiene ese deseo. Por eso mismo hay que buscar a Dios en todo tiempo. Por eso en todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, tengo hambre y sed de ti. Hambre de buscar su palabra, hambre de buscar su rostro, hambre de Él, de Cristo, del Espíritu Santo, de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Judá estaba pasando por una sequía terrible. Ahí lo dice en el capítulo 14 de Jeremías. Palabra de Jehová que fue dada a Jeremías con motivo de la sequía. Había una sequía terrible. Y también ahí en el capítulo 14 le volvió a decir el Señor que le volvió a decir a Jeremías que no orara. En el 14:11 dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunare yo no lo voy a oír su clamor, y cuando ofreciere holocausto y ofrendas no lo aceptaré. Fíjese, Dios se lo dijo a un hombre que oraba y derramaba lágrimas por el pueblo. Oraba continuamente por el pueblo. Señor, ten misericordia de este pueblo. Y preguntaba en una oportunidad en Jeremías y dijo: que no hay bálsamo en Galaad. Sí lo hay, pero el pueblo no quiere. No quiere el bálsamo, no quiere el descanso del Señor. Prefiere el descanso del mundo y no el descanso del Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El pueblo estaba aún viendo la terrible, Dios tratando con ellos duramente, y aún así no se volvían a Dios. Por eso le decía Dios en Jeremías 2:17: ¿no te acarrió esto dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por camino? No te acarrió esto que te está pasando, ¿verdad? Cuando el Señor te hacía andar por su camino. Dice Jeremías 2:19: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuál malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, amados hermanos, es que Dios nos hable y nos hable pensando que Dios nos puede esperar. No, Señor, espérame un poco más de tiempo porque yo tengo que hacer otras cosas. A veces le decimos a la gente: venga a la iglesia, hermano, hermana. No es que estoy cansado, sino te estamos invitando a trabajar. Te estamos invitando a que vengas a descansar a la casa, a la presencia del Señor. Pero aún así dicen: no tengo tiempo, tengo que descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere darnos descanso, hermanos, pero es en su presencia. Es en su presencia, buscándole día con día, con mucho temor y con mucho temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Es terrible cuando día a Dios se determina a que no se ore por alguien, porque el Señor ya se cansó de tanto estar hablándote y hablándote, extendiendo sus manos hacia ti, diciéndote: venid a mí. Todo el día dice: extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué terrible es eso. Ten Dios misericordia, Señor. Que despreciemos al Señor es algo terrible, es algo tremendo, es lo peor que podemos hacer, despreciar al Señor. Porque Dios es grande, es poderoso, es maravilloso. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí.
Puede, Señor, hermano, puede llegar un momento en que ninguna oración Dios la va a oír. Así pueda orar en Noé, Daniel o Job, por usted o por mí, y Dios no va a oír esa oración. Dios así le dijo a Ezequiel. La nación estaba allá en Babilonia cautiva a los 70 años, y Dios le dijo a Ezequiel que le dijera al pueblo: si estuviera en medio de mí, si estuviera en medio de ellos esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra y la asolaren, y fueren asoladas, que no haya quien pase a causa de las bestias, y esos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos librarán, serán libres, y la tierra será asolada. Fíjese, Ezequiel 14:14 dice que aunque estuvieran esos tres varones en medio de un pueblo, no importa que esté aquí quien esté, o que usted que piense lo que usted quiera pensar, si nosotros no nos humillamos delante del Señor individualmente y pedimos a Dios misericordia, no importa quién ore por usted o por mí, Dios, hermano, se determinará en un momento determinado allá no volver a escuchar ninguna oración a su favor o en mi favor, porque nosotros hemos rechazado al Señor, la voz del Señor de que tenemos que buscarle. Y el Señor nos habla, nos ruega: vengan y busquen mi rostro. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo queremos que Dios nos hable para que nosotros podamos escapar de la ira que ha de venir? Decía Juan, dice: ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? ¿Quién? ¿Quién nos enseñó que podemos escapar de una manera indiferente? No, que Dios tiene su tiempo, como dicen nuestros hermanos, el tiempo, y como lo dice la Biblia, el tiempo de Dios es hoy. Aquellas 5 vírgenes fatuas, ellas se confiaron, estaban esperando al Señor, eran vírgenes, eran puras, mire, no estaban pecando ni adulterando, simplemente descuidaron su vida. No se llenaron del Señor, no estaban llenándose de la presencia del Señor. Y a la mera hora que ya venían, que oyeron que venía el esposo, entonces salieron a comprar. Entonces sí se preocuparon. Demasiado tarde. Salieron a buscar, y cuando regresaron la puerta ya se había cerrado. ¿Que dónde está el amor? El amor del Señor está hablándonos ahorita, que dice que le busquemos y que nos volvamos a Él de todo corazón. Me contaba una hermana semana pasada, el domingo pasado, que una vecina que había conocido al Señor se apartó. Dijo: no, ahorita no me hables, háblame cuando ya me esté muriendo, quiero que vayas a orar por mí, para que ores por mí para irme al cielo. ¿Qué tal? ¿Usted cree que Dios es un juguete? Usted sabe que no lo es. Dios no puede ser burlado. La gente piensa que se puede salvar en el último minuto. En el último minuto se va a perder. Las 5 vírgenes fatuas se perdieron en el último minuto, porque no buscaron al Señor. Repito, no estaban haciendo cosas, por así decirlo, muy malvadas, que todo es pecado. No hay pecado ni grande ni chico, pero descuidaron buscar al Señor. ¿Cómo estamos nuestra búsqueda, nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Le buscamos con toda precaución y súplica. También Dios le dijo a Jeremías y Ezequiel, ellos eran contemporáneos. Jeremías estaba acá, estaba antes de que fueran a la transmigración, ¿verdad? Y Jeremías se quedó acá cuando fueron llevados a Babilonia. Pero Jeremías también, yo le digo a Jeremías ahí en Jeremías 15:1: y díjome Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, y mi voluntad no será con este pueblo, échalos de delante de mí y salgan. No, para el Señor ya no había quien podía interceder por este pueblo, porque Dios le habló muchas veces. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Que hay que buscar al Señor. ¿Por qué el pueblo no busca a Dios? ¿Quién es el culpable para ir sobre él? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es? Para ajusticiarlo ahorita. ¿Quién es? Nosotros. Pues ¿a quién vamos a justiciar? A nosotros mismos, que no hemos querido buscar al Señor. No, o sea, porque es muy fácil buscar culpables, ¿no? Que por culpa de aquel, que por culpa de acá. A la mera hora eso no nos va a servir. Ahorita no podemos justificar y decir muchas cosas,
No, que el culpable es fulano, sutano, mangano, perengano, pero delante de Dios no va a valer ninguna excusa. La salvación es individual. Es individual. Es individual. Es aterrador pensar, hermanos, que Dios en un determinado momento diga: ya no voy a más a oír la oración a favor de esta persona, de esta familia, de esta congregación. Dios le habló a la iglesia de Éfeso: te voy a quitar tu candelero porque ya no me amas, porque has dejado tu primer amor. Con Dios no hay consentido. La iglesia de Éfeso fue la que fundó el apóstol Pablo. Y sea quien sea, y le haya fundado quien le haya fundado, si nosotros no permanecemos firmes en la fe, nosotros vamos a darle cuentas al Señor. Pensamos que Dios no nos va a llamar a cuentas. Dice el Salmo 50:21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondré delante de tus ojos, y pondré las delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. Los que os olvidáis de Dios, Dios hablando, y algunos siguen indiferentes. Señor, yo digo: Señor, ten misericordia. Padre, ten misericordia, Señor. Yo no sé si no aman sus almas. Mire, Jeremías lloraba y lloraba por esta nación, y a ellos no les interesaba. Al contrario, lo golpeaban, lo querían hasta matar. Lo metían ahí a unos lugares con bastante fango, y ahí para que ahí se muriera, porque no querían oír la palabra del Señor. Qué terrible, qué tristeza. Qué tremendo, qué aterrador será aquel momento cuando el Señor diga: ya no más te voy a escuchar. No voy a escuchar tus oraciones ni la de nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos dio muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Señor, ten misericordia antes que sea demasiado tarde. Aquel hombre rico pensaba que tenía todavía mucho por qué disfrutar y gozar, no sabiendo que esa noche iban a pedir su alma. No sabemos cuándo van a pedir nuestra alma. Y lo que hemos hecho, ¿para quién será? Señor, ten misericordia, Señor. Mire, cuando el pastor me decía esto, de que lo que les mencioné hace un momento, que quería que Dios lo pusiera con gente que tuviera hambre de la palabra, me acordé de algo que se dice mucho. Es una frase por ahí del mundo, pero es una realidad: que si uno hace las mismas cosas, siempre va a tener los mismos resultados. Algo así, por ahí van las cosas, ¿verdad? Entonces yo pensaba, si le predicamos a la misma gente, pues siempre va a haber los mismos resultados, o buenos o malos, ¿verdad? Porque ya se les ha predicado a las mismas, y Señor, ten piedad y misericordia, y abre los corazones y quebranta los corazones, y los mismos siguen en las mismas. Los mismos en las mismas condiciones. Y Señor, ten misericordia, Padre, de tu pueblo. Y los mismos, y los que buscan a Dios, ahí están buscando a Dios, siguen buscando a Dios. Que no necesita que se les esté diciendo, sino que de ánimo voluntario, que hasta al contrario, por sí mismos quieren más y más de Dios, y quieren más oración y más oración y más oración, porque tienen hambre y sed de Dios. Qué terrible. El rico en el infierno también, él desaprovechó la oportunidad porque él sabía, era judío y conocía la ley de Dios, porque ahí le dijo, porque el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham. Sabía que él era un judío que estaba en el infierno. No todos, ya lo he dicho, no todos los judíos se van a ir al cielo, solamente aquellos que hayan sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y los que hayan guardado la ley de Dios según la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hasta que no estuvo en el infierno, se dio cuenta que había que hablarle a su familia de la ley de Dios, de que para que no fueran a este lugar. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen a ellos que los oigan. Cuando la gente no quiere oír, no va a oír a nadie. Ahí mismo le dijo: si aunque alguien se levantara de los muertos, no lo van a querer oír. Y eso mismo pasó en los tiempos de Cristo, que cuando Cristo le resucitó a Lázaro, lo querían matar, porque así es la gente de malvada, cuando no quiere oír, cuando no quiere obedecer. ¿Qué estamos esperando, amados hermanos? Que el Señor quite su candelero de este lugar.
Que el Señor nos llame y nos encuentre indiferentes, fríos, sin amarlo a Él con todo nuestro corazón, con un deseo ardiente, profundo de agradarlo solo a Él. La escritura que leímos ahí dice, mire, ¿quiénes son los afectados? Porque la gente estaba provocando a Dios. Se me quieren provocar a ira haciendo esas cosas. Dice ahí en Jeremías 7:19, provocarme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. O sea, no les afecta a ustedes mismos, dice el Señor. Me quieren provocar a ira, o sea, me quieren hacer enojar. Pero realmente lo que estamos haciendo es que nosotros estamos yendo en contra de nosotros. Los afectados somos nosotros si no buscamos a Dios. Así como seremos los bendecidos si buscamos a Dios. ¿Queremos buscar a Dios o no lo queremos buscar? ¿Queremos la bendición de Dios o no la queremos? ¿Con Dios es sí o es no? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Vamos a buscar a Dios o no lo vamos a buscar a Dios? Le dijo Elías al pueblo, si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Pues ya de una vez. Lo que sea, lo que quieran ustedes. Así es Dios, hermanos. Si creemos en Dios, tenemos que servirle con un corazón contrito y humillado, sabiendo que nosotros somos los necesitados. Sabemos que somos lo que necesitamos nosotros a Dios. Qué tremendo, hermanos. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Y ahí en el capítulo 14, Dios le dijo a Jeremías, no ruegues más por este pueblo y diles que va a venir cosas terribles contra ellos de parte mía. Entonces mire lo que le dijo Jeremías: Señor, pero hay un montón de profetas que les están diciendo que les va a ir bien. Ahí está en Jeremías, no lo quiero leer para no llevarnos más tiempo. Jeremías 14 en adelante. Sí, ahí está Jeremías 14. Ahí está en ese capítulo, cuando Dios le dijo, diles que va a haber hambre, cuchillo, muerte y pestilencia porque me han dejado. Dijo, Señor, pero hay muchos profetas diciendo que no va a haber muerte, que les va a ir bien, que va a haber bendición. Dijo, diles a esos profetas que yo no los envié, yo no les hablé. Vanidad y adivinación. Mírese, estaban profetizando adivinación. Han profetizado, yo no les he hablado, no les he dicho nada. Dijo, esos que están diciendo eso les va a venir, yo los voy a destruir con hambre, con cuchillo, por andar tomando mi nombre en vano. ¿Qué podemos entender hoy en ese día? ¿Por qué? Esa era una de las otras razones por las que no escuchaban al hombre de Dios, a Jeremías. Porque había otros diciéndole a la gente lo que querían oír. Qué tremendo. Estamos hoy igual en esos tiempos. ¿Por qué no oye el que no oye? ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y por qué no oye el que no quiere oír? Porque tiene oídos para los falsos profetas. Por eso no quieren oír la voz de Dios a través de su palabra. Qué tristeza. Tanto deseo de Dios y aún de un pueblo que gime y ora por usted, y usted indiferente. Qué terrible. ¿Qué quiere Dios? Dice, ¿qué más le haré a mi viña? Ya le había hecho todo el Señor y seguían dando frutos silvestres. ¿Qué pues le haré a mi viña? ¿Qué pues haré con usted? Dice el Señor. Si ya le he hablado muchas veces, si el Señor ya nos ha hablado muchas veces a través de su palabra, ¿qué más puedo hacer? Diga usted, dígalo yo en su corazón. ¿Qué quiere que Dios haga para que usted busque a Dios? Para que escape de la ira que ha de venir. ¿Qué quiere que Dios le haga? ¿Qué quiere? Dios tenga misericordia de nosotros. Lo único que Dios recibe es un corazón contrito y humillado. Eso es lo único que Dios recibe. Un corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tu, Dios. No podemos de otra manera agradar a Dios más que humillarnos y arrepentirnos y dejar las cosas que si estamos haciendo mal, dejar aquellas cosas malas. Y los que estamos buscando a Dios, o los que están buscando a Dios, hay que seguir ahí bien agarrados.
No soltarnos de la mano del Señor, buscar más a Dios, más y más a Dios. ¿Para qué? Para escapar de la ira que ha de venir. Ya está cada día más claro no se puede. Todo esto que está pasando de la ciencia esta, ¿cómo se llama? Artificial. ¿Cómo se llama esa? Inteligencia artificial. Es un paso más, hermanos, para el anticristo, para que tome el control. Todo nos indica que Cristo ya viene pronto. ¿Qué esperamos para el Señor decir ten misericordia, buscar a Dios? Esperamos quedarnos aquí, perder en la entrada al reino de los cielos. Escapemos por nuestra vida antes que perezcamos. Vamos a pasar al altar y decirle: Señor, ten misericordia. Yo no quiero, Señor, que tú te canses de mí, Señor. Que mi vida entera Señor.
mi Dios yo andaré seguro, y Él mi ansiedad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá. Nos separa